bienvenidos nuevamente aquí al seminario de evangelismo y misiones. Vamos a orar para dejar este tiempo en manos de Dios. Amado Dios, en esta mañana estamos agradecidos contigo, principalmente por la salvación, por la fe, porque siendo unos grandes pecadores, Cristo, que nace de María, vive una vida perfecta, muere en la cruz, es sepultado, resucita al tercer día, asciende al cielo 40 días después y ahora está sentado a tu diestra. Prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo y regresar. Sabemos que el Evangelio es poder tuyo para salvación y principalmente tú te has revelado a nosotros tanto a través de la creación, a través de la ley escrita en nuestros corazones y principalmente en Cristo y su palabra. Así que te pedimos en esta mañana que sea tu palabra la que es viva y eficaz, que penetre en nuestro corazón, que sea tu palabra la que aviva el fuego que hay en nosotros y que sea tu palabra la que nos santifica. Así que te doy gracias por los hermanos que están aquí en esta clase, como los que la van a ver en un futuro. Señor, que tú abras nuestro entendimiento para mirar tus maravillas y asombrarnos de ese Dios glorioso, grandioso, perfecto, y pues que nosotros podamos humillarnos. Así que gracias por este tiempo que podemos leer tu palabra. Tenemos una Biblia y pues principalmente tenemos a Cristo, y pues Señor, si hay alguien que algún día vea esto, que esté sin Cristo, pues Señor, sé tú salvándole. Así que dejamos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos nuevamente. Esta clase es la número 4 de evangelismo. La semana pasada, si recuerdan, pasamos algo de tiempo estudiando lo que la Biblia habla sobre el Evangelio, ¿no? Esa fue principalmente en la clase pasada. Luego miramos cómo la Biblia define el Evangelio, y pues finalmente cómo hay 4 formas, ¿recuerdan?, de poder compartir el Evangelio, o hay 4 pasos. ¿Se acuerdan cuáles son? El primero, ¿cuál es? El primero es hablar de quién, del Creador, de Dios. El número 2, ¿recuerdan? Ahí está en sus notitas y por ahí lo tienen. ¿No lo traes? No te preocupes, yo no traigo otra. Pero el primero es, para comunicar el mensaje del Evangelio, tenemos que hablar de Dios. De la clase pasada, en la clase pasada está, donde vimos el Evangelio. Ajá. Está al final. Está al final. Dice Dios, hombre. ¿Quién somos nosotros? ¿Quién es Jesús? Y que debe haber una respuesta. ¿Se acuerdan? Eso está ahí en esa parte. Dios, hombre, Jesús y respuesta, la respuesta del ser humano, ¿no? Ahora, Dios, hermanos, nos creó para servirle, para amarle y para vivir bajo su autoridad. Ahora, el problema del ser humano es que se ha rebelado contra Dios, ¿no? Ese es el problema. Y hemos escogido servirnos y amarnos a nosotros y hemos rechazado el gobierno de Dios. Ese es el problema del ser humano, es que estamos en contra de Dios. Ese es el problema principal. Ahora, la Biblia, algo que no toma a la ligera es esa rebelión, ¿no? Y la Biblia nos muestra nuestra maldad, nos muestra nuestro pecado. Pero bueno, algo interesante es que podemos recordar que aún siendo pecadores, Dios provee la salvación por medio de Jesús. Eso estaba antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía todo lo que iba a suceder y Dios ya tenía ese plan, ¿no? Él siempre ha sido ese plan, esa vida de Jesús, que luego Él va a la cruz, Él muere y asciende al cielo, y al final de cuentas lo que Jesús logra en la cruz es perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Ese es el objetivo de la cruz, perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. ¿Y para quién? Para aquel que se arrepiente y pone su confianza en Cristo, ¿eh? O sea, Jesús no murió por todo el mundo, Jesús murió por aquellos que se arrepienten y creen en Jesús, que a final de cuentas Dios ya había escogido. Eso es algo muy interesante, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver cómo podemos compartirlo, cómo podemos compartir esta buena noticia. Y pues a final de cuentas, si somos cristianos, podemos recordar, y eso es algo que a mí de repente me gusta hacer, recordar cómo era nuestra vida pasada, hacer una memoria y decir, ok, yo estaba muerto espiritualmente, lejos de Dios, y recordar que la salvación es por gracia, es un regalo. Eso es bueno recordarlo todos los días. Alguien dice que es bueno día con día recordar el Evangelio, recordar que somos pecadores y recordar lo que Jesús hizo, y eso es bueno diario hacerlo. Es bueno recordarnos, es bueno
predicarnos el Evangelio todos los días. Eso es algo que es bueno. Ahora, ¿qué es un testimonio personal y qué no lo es? Bueno, compartir nuestro testimonio es parte del evangelismo, compartir cómo Dios nos rescató, pero algo interesante, vayan conmigo allá a Mateo 28, Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28. Al final, versículo 18, bueno, desde el 16 vamos a leer, eso se le llama la gran comisión. Mateo 28, versículo 16, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte de Jesús, donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Fíjense, pero algunos dudaban. Versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, esta parte me llama la atención: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros, dice Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, Jesús les dice a sus discípulos lo que deben hacer: vayan y prediquen las buenas nuevas, hablen de mí, porque a final de cuentas hablar de nuestro testimonio no va a salvar a la gente, hablar de Jesús sí salva a la gente. Ahora vamos a ver esta parte de nuestro testimonio, ¿no? ¿Qué es un testimonio personal y qué no lo es? Y pues bueno, vamos a dedicar esta clase para tener el cuidado de no sustituir el Evangelio por nuestro testimonio, que muchas veces lo hemos hecho, pues. Muchas veces es que Dios hizo esto, Dios me salvó, y pues eso es bueno saber de dónde Dios nos saca, pero eso no es el Evangelio, ¿sale? Entonces es algo maravilloso nuestro testimonio, y la Biblia, hermanos, está llena de ejemplos de esto, de que deberíamos testificar esa experiencia asombrosa. Por ahí en Juan 9 habla de un hombre que nace ciego. Por ahí, anótenlo de tarea para que lo puedan leer. Juan 9 habla de un hombre que nace ciego. Ahora, él da su testimonio porque le preguntan: oye, ¿qué pasó? Y dice: bueno, yo no sé ni quién es Jesús, pero yo sé que antes era ciego y ahora veo. A final de cuentas, él no conoció a Jesús. Dios hizo el milagro, pero él no conoció a Jesús, y Dios le dio la vista. Ahora mucha gente busca a Jesús por la sanidad, porque le da de comer, pero no por conocer a Jesús. Ese es el problema del ser humano. Y pues bueno, eso no es evangelismo. Ahora, a menos que podemos explicar la vida de Jesús, lo que Él hace en la cruz, eso es el Evangelio, y llevarlos a la resurrección, porque muchas veces se acuerdan que no debemos dejar a Jesús en la cruz, ¿no? Y pues bueno, nuestros testimonios personales no son el Evangelio. Si ya lo hicieron, me lo pueden dar. Si no lo hicieron, para la próxima clase lo pueden hacer. Esa va a ser una tarea si no lo pudieron hacer. Y bueno, algo interesante es que el evangelismo, hermanos, es algo que día con día podemos hacer. Y pues vamos a ver en esta mañana 3 razones para compartir tu testimonio. Ahí por ahí están en sus notitas. Pásame una notita, no, porfa, están allá atrásito. Y si quieres tomar una. Ok. Ahora, vayan conmigo, no sé si está ahí al Salmo 66, 16. Miren, es la primera parte. Salmo 66, 16, está aquí en sus notas, en la parte de arriba. ¿Ya lo vieron? Ok, hermano Rodolfo, con voz de trompeta, léamelo, el de la hoja o el de la Biblia, como quieran. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Ok, ahora vamos a analizar en esta mañana 3 razones principales de compartir el Evangelio. Y dice ahí, en el primer punto, que es un testimonio personal y que no lo es. Ahora, no sé si han sentido nervios cuando van a compartir el Evangelio. Hay como un nervio, hay como, híjole, ¿lo puedo hacer? Hay como una duda. ¿Por qué? Porque pensamos que nosotros podemos salvar a esa persona. El problema de nosotros es que no las podemos salvar, que tenemos como un temor, ¿no? Y pues bueno, algo que sucede, y es que, fíjense, piensen en la persona que les compartió el Evangelio,
piensen en esa persona yo creo tuvo temor, pero tuvo el valor de compartirnos el Evangelio. Y a final de cuentas Dios usó una persona común y corriente para compartirnos el Evangelio, ¿no? Y pues bueno, ahora algo también interesante, Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, y Pablo habla mucho de esa parte, ¿no? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, algo real es que cuando hay una muerte espiritual, un muerto espiritual no puede hacer nada, ¿no? Y eso éramos nosotros, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y sin esperanza. Imagínense nuestra vida sin esperanza y sin Dios. Y pues bueno, algo que el Evangelio hace es darnos esa esperanza de la vida eterna, ¿no? Que si muero hoy, pues sabemos que totalmente Cristo ya pagó, yo iré a la presencia de Dios. Ahora, algo también real es que teníamos un corazón de piedra en el momento que Dios nos da, porque Dios nos da un corazón de carne, y en ese momento Él reemplaza, ¿no? Él reemplaza ese corazón de piedra, Él lo hace de carne, y es por eso que podemos leer la Biblia, orar, y pues bueno, algo interesante es hay un miedo, hay una duda al evangelizar, pero a final de cuentas es poder de Dios y ahí podemos descansar, ¿no? Entonces, también nos sirve para alentar a otros cristianos a compartir el evangelio. Y pues bueno, algo real es que hay gente, hermanos, que tiene apatía por predicar el evangelio. Dice, bueno, eso es un extremo, si Dios ya escogió, ¿para qué predico el evangelio? Yo conozco a alguien que me dice, pues yo para qué ni voy a la iglesia, si Dios me escogió, pues yo me va a salvar. Yo creo que eso es un error, pues es una mala enseñanza, porque a final de cuentas el saber que Dios ya escogió, eso es lo mejor, saber, y en eso descansamos. Pero imagínense el nosotros somos egoístas cuando no compartimos el evangelio. Somos egoístas, así como tenemos lo mejor, tenemos un tesoro y lo tenemos en nuestras manos y no lo podemos compartir, ¿no? A final de cuentas Dios quiere recordarnos que Él nos va a salvar por medio de Jesús, por medio de la cruz. Y pues bueno, es fácil hablar, hermanos, hablar de dónde venimos, y es fácil también decir cosas que allá no hacemos, eso es bien fácil. Pero cuando hablamos de nosotros, no es Cristo. Entonces tenemos que llevar a la persona a Cristo, pues, y decirle, oye, Cristo te puede salvar tanto de algo también real, es que las conversaciones muchas veces, y entre cristianos, hermanos, es algo triste porque platicamos de otras cosas no tan importantes, y lo más importante no lo platicamos. Nuestras conversaciones giran en torno a muchas otras, al fútbol, a tantas cosas que no son malas, pero a final de cuentas lo importante lo dejamos al final, y podemos decir, oye, es que hoy Dios me permitió, imagínense llegar a la iglesia y Dios me permitió compartir el evangelio hoy en la mañana, ayer por la tarde, eso sería, pero realmente nuestra vida se cambia, pues, y vemos lo secundario, reemplazamos a Dios por lo secundario, ¿no? Entonces, algo también interesante es que hay preguntas que debemos hacer, y bueno, a final de cuentas, cuando recuerdan hace 2 clases que veíamos de orar por esa persona, sí. Debemos cuestionar a las personas a veces tienen tantas cosas en su cabeza que podemos cuestionarlos, ¿no? ¿Qué pasaría si hoy estás delante de Dios y la gente va a empezar pues no lo sé, no sé qué pasaría? ¿Por qué? Porque a veces tratamos de que nuestras conversaciones sean como para que la gente se sienta bien, y algo real es que vamos a morir. Pues eso es algo interesante, y algo bueno en nuestro testimonio es recordar cómo Dios nos salva y decirle, oye, pues mira, realmente Dios a mí me salvó, yo era así, y es bueno platicar, pero a final de cuentas es llevar a la persona a Cristo, pues es algo bueno. Y si no lo hemos hecho, pues es una tarea, ¿no? Para poder empezar a hacer. Esta semana tenemos la oportunidad de empezar a orar por esas personas, a cuestionar a esas personas, que a final de cuentas pueden ser creyentes, ¿no? Y decirle, oye, ¿qué pasaría si mueres hoy? Y ahí va a ser bueno, ¿no? Explícame el evangelio. Algo que podíamos hacer, me acuerdo que en el seminario nos decían, pónganse en un espejo y predíquense el evangelio y ustedes contesten, ¿no? Ahí se va quitando el temor, te pones frente y a ver, como que lo estás cuestionando, hay menos temor. Ya cuando estés con una persona, pues es más fácil, ¿no?
es más fácil, o comparte el evangelio a alguien invisible o no sé, pero empieza por eso, ¿no? Si no lo has hecho, si no lo hemos hecho de aquí para atrás, es bueno empezar a hacer esa parte, ¿no? Para que se nos quite ese temor, ¿no? Entonces, y bueno, denle la vueltita. Vamos a ir en razones para compartir nuestro testimonio. Entonces es para luchar contra el miedo, y la duda en el evangelismo, para alentar a otros cristianos. Ahora algo interesante también es que podemos invitar a alguien más y decirle, oye, hermano Rodolfo, vamos a compartir el evangelio con mi familia. Te voy a invitar a visitar a mis papás porque pues yo no sé cómo decirles, y a final de cuentas esa parte es necesaria, ¿no? Y pues bueno, entonces para alentar a otros cristianos a cómo compartir el evangelio, y el C dice para dirigir las conversaciones con los incrédulos hacia las buenas noticias y dar testimonio de su verdad en tu vida. Entonces voy a pedirles que vayan al Evangelio de Juan, y ahí nos vamos a centrar esta mañana. Algo que Jesús hacía era cuestionar a las personas. Eso lo vemos en los evangelios, hermanos, y en nuestras conversaciones podemos guiar a las personas a Cristo, aunque nos estén hablando de comida, de la escuela, de su trabajo, podemos guiarlos a Cristo. Y vamos a ver en este ejemplo cómo Jesús lo hacía, ¿no? Vamos al capítulo 4 de Juan. Marcos, Lucas, Juan. Ok, Juan, capítulo 4. Y ahí vamos a estar en la mayoría de este tiempo. Es Jesús y la mujer samaritana. Versículo 4. Hermana Leti me ayuda a leer del versículo 4 al 7. Y luego el hermano Rodolfo del 8 al 12. Y el hermano Carlos. Adrián, sí, Adrián. Adrián del 13 al 17. Luego Carlos del 18 al 23. Y luego Emma, por favor, del 24 hasta el 30. ¿Sale? Lo vamos a leer en voz alta. Leanlo porfa en voz alta. Empiezo yo, ¿verdad? Sí, hermano. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la edad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Las 12 del día más o menos. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Ok. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Ajá. ¿Que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que le dice, dame de beber, Ajá. tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron sus hijos y sus ganados? Ok. Adrián, porfa. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva, una fuente de agua que salte para vida eterna. Ajá. La mujer le dijo al Señor, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ok. Carlos. Jesús le dijo, versículo 16. Sí, este es el 18. Síguele. Dale hasta el 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Ok, ahora sí, Carlos, porque 5. 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ok. 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. 20. Nuestros padres adoraron a este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, que
este monte y en Jerusalén adoraréis al Padre. 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoraremos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ok. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy, Fíjense. Ok, yo soy, está diciendo yo soy ese, síguele, perdón. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ok, ahora vamos a saltar al versículo 39. Vean ahí lo que dice el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿En quién? En Jesús. Ella no les fue a platicar su testimonio, no les dijo: oiga, me dijo que tenía 5 maridos. No. Les diga: ahí está el Mesías, vengan. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces, me imagino esa escena, ¿verdad? Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Versículo 41. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahora, hay muchas cosas, hermanos, que podríamos decir de este pasaje, muchas. Por ejemplo, que la forma en que Jesús va directamente contra esos estándares donde los religiosos no hablaban con mujeres, y Jesús va en contra de eso, ¿no? La forma en que Él lee el corazón de esa mujer y revela su pecado, Él le muestra su pecado. Ahora, la forma que Él se presenta misericordiosamente como la fuente de la vida, ¿no? Él le dice: pues yo tengo agua viva. Y bueno, la forma en que afirma la voluntad revelada de Dios a través de la nación de Israel, mientras que al mismo tiempo abre el reino a los gentiles. Algo que vemos en Hechos es cuando Pedro le dice, tiene una visión para que vaya con Cornelio, y Pedro dice: no, hombre, pues ¿cómo? Y ahora Jesús, en ese momento con los samaritanos eran una mezcla entre judíos y personas que habían llegado a Israel. Cuando sacan al pueblo de Israel, a las 10 tribus del norte, en ese momento llegan como a invadir, como aquí los españoles, y los samaritanos eran personas mezcladas, eran mestizos, pues, eran una mezcla entre judíos y gentiles, esos eran los samaritanos. Entonces, algo interesante es que es Jesús, bueno, desde el Antiguo Testamento, pero Jesús en ese momento les abre el reino a los gentiles, ¿no? Y pues bueno, dice ahí en sus hojitas: aprovechemos nuestros testimonios para guiar a los incrédulos a Jesús. Y ya leímos Juan 4:4 al 42. Ahora, primero, hermanos, la mujer que hace testifica a otros de su experiencia. ¿Con quién? Con Cristo. Con Cristo, hermanos. Entonces, el hecho de que la mujer dejara su jarra de agua en el pozo habla de ese asombro, hermanos, ante la omnisciencia de Jesús. Imagínense que Jesús se le aparece y les dice todo lo que han hecho, y sí, ¿y tú eres profeta o cómo lo sabes, no? Entonces, algo que pasa es que Jesús le muestra los pecados ocultos de su vida. ¿Y qué hace el Evangelio? Que el Evangelio es Jesús, hace que haya un asombro hacia Él. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. El Evangelio nos saca y dice: ay, tú hiciste, ¿eres pecador? Oh, sí, igual que esa mujer. Somos igualitos que esa mujer. Ella, podemos decir: pues es que tuvo 5 maridos. Ella reconoció sus grandes pecados, ¿no? Y pues bueno, ahora algo interesante es que eso es lo que Dios hace. Dios nos muestra nuestra condición de pecado y nos muestra lo malo que somos. Eso es algo que el Evangelio produce. Cuando exponemos el Evangelio es poder de Dios para mostrar nuestros pecados, ¿no? Entonces,
ella va con un grupo de personas, me imagino que tenía conocidos, y pues bueno, Siquem era un pueblo pequeño, no era un pueblo muy grande, no sé, piensen en un pueblo pequeñito, no más chiquito que Pátzcuaro, era un pueblo pequeñito. El Pinar. Bueno, por aquí cerquita, Ajá. ¿qué te gustaría? Como Santiago Undameo. Santiago Undameo, es el que está acá. Ok, el Pinal. Ahora, un pueblo muy pequeño. No, es rancho. Ahora, algo que pasa es que todo el pueblo, hermanos, dicen que pueblo chico, infierno grande, ¿no? El pueblo sabía de los maridos que había tenido o de las parejas que había tenido. ¿Qué pasa? Que ella va y le dice, oigan, él me dijo todo lo que yo hice, vengan. O sea, el pueblo al final de cuentas sabía, ¿no? Algo que a veces queremos ocultar es como, pues eso no lo puede saber nadie, ¿no? Tal vez lo sabe la gente. Y la gente te va a decir, oye, ¿y ese pecado? Pues Jesús ya lo pagó en la cruz, ¿no? Y es llevar a la gente a Cristo, ¿no? Y decirle, pues es que si el que me tenía que juzgar no lo hizo, sean los pecados que sean, ¿no? Ahora, algo interesante también es que es lo que ella hace es llevar a la gente a Jesús, y ya puede ser, hermanos, que vengamos a Cristo en nuestra adolescencia, cuando tengamos 30, 40, 50 años, aún así hay una batalla o una lucha con el pecado. ¿Por qué? Porque estamos muertos espiritualmente. Entonces es llevar a la gente y sí decirle, oye, pues a mí Jesús, el Evangelio me hizo esto en mi vida. Eso es bueno, eso no salva, lo que salva es Jesús. Y es llevar a la gente a Cristo y decirle, oye, Cristo ya pagó por eso. Si tú tienes un problema con la pornografía, con la masturbación, con las drogas, Cristo ya te puede ayudar en ese problema, pero principalmente Él quiere salvar. Algo que hacemos que muchas veces es equivocado es tratar de que la gente deje de tomar. La gente tiene un problema con el pecado, pero principalmente el problema es que está muerto espiritualmente. Entonces no se puede atacar y decirle, oye, tienes que dejar de tomar. No puedes decir, oye, es que tú te drogas, ya no debes de drogarte si crees en Jesús. No, debemos recordarle el Evangelio a la persona, nada más. Eso es suficiente, ¿no? Ahora, algo también, dígame. No se preocupe. Está bien, hermano, ahorita nos vemos allá abajo. Ahora, algo real es que en ocasiones es la gente que nos conoce mejor. ¿Por qué? Los familiares, nuestros familiares, nuestros padres, nuestros compañeros de trabajo, ellos nos conocen bien. Entonces, cuando el Evangelio transforma nuestro corazón, sí es cierto. Entonces, la gente nos conoce. ¿Qué pasa con esta mujer? Que es algo igual, ¿no? A veces con esas personas, las que nos conocen mejor, es más difícil compartir el Evangelio, pero es algo bueno. Ellos conocen nuestras batallas y nuestras luchas, y es bueno compartir de que aunque haya críticas, porque las va a ver, oye, pues si tú anduviste de infiel con tu esposa, si tú anduviste con 10 mujeres y ahora me dices que eres cristiano, o no, tú me conoces, eso era antes de Cristo, yo ya le pedí perdón a Dios, ya hablé con mi esposa, todo eso que ya teníamos de aquí para atrás. Es bueno, con Emma de repente platicamos, hay cosas del pasado que de repente van saliendo, ¿verdad? Jesús ya pagó por eso en la cruz, y es bueno recordar el Evangelio. Yo no la tengo por qué juzgar, ella no me tiene por qué juzgar a mí, para nada. Es bueno y decir, oye, pues somos igual de pecadores todo el tiempo, seguimos pecando, hay una lucha menor, pues, pero hay una batalla con el pecado. ¿Quieren comentar algo de eso? ¿No? Sí, hermano. Pues a mí es muy claro con la mujer samaritana cuando dice, me dijo todo lo que he hecho. Sí. O sea, se los está contando a todo el mundo. No precisamente le está diciendo todos sus pecados. Así es. Le está diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Sí. O sea, les está diciendo a toda la gente de que Él sabía todo de mí. Sí. Él sabía todo de mí y aún así Él me dijo que había perdón. Ok. Él me dijo todavía. Entonces, a veces confundimos el querer decir todo, despepitar todo lo que traemos, sí. Porque no es necesario despepitar todo, porque si no nos convertimos nosotros en los que los tratamos de convencer. Okay. Lo que ella hizo fue como que conducirlos a Cristo. Sí. Cristo, ese Cristo sabía todo de mí. Sí, total. Conozcamos de Él, quieren saber de Él, qué fue lo que me dijo. Y entonces es una manera muy bonita de que no tener que decir todos tus pecados a todo el mundo. Sí, también no es, oigan. Aunque claro, que muchos va a ser necesario muchos confesarlos. Sí. ¿Por qué? Porque son necesarios en ese momento.
Sí, sí, sí. Ya sería especial, ¿no? Con una Claro, persona Sí. claro. que hace falta que le diga yo que estuve en esa situación Así es. para que sepa esta persona que la estamos entendiendo, Así que es. yo así estaba y Sí. Cristo me sacó de ahí. Porque muchos usan eso de que pues, yo también era bien tomador y Sí. Cristo me sacó de ahí. Entonces, el que está escuchando se basa más en él que en Cristo. Sí. Ahora, Lo que hay que algo real, y ayer platicaba con una persona, es que a los niños van a estar pecando, no sé, con la mentira, hasta con tomar dinero y decirles a los niños, oye, eso yo lo hice y lo hice más grave que tú. Ahora, yo te entiendo porque tú estás batallando, porque a veces nos hacemos como, ay, pues eso yo nunca lo hice. No, eso yo lo hice peor, yo mentí 10 veces más que tú, yo hice esa travesura, porque a veces somos como, ay, eso está mal, pero no le decimos, oye. Fíjense, hermano, le voy a platicar rápido algo que Sí, pasó sí. antier. Mi nieta, esta Jime, Ajá, ve que tengo la papelería y los dulces. Y Ajá. siempre llega con muchas monedas y me compra. Y estaba ahí su papá y me dice, abuelita, ¿crees que me alcanza para una coca? Y le digo, yo creo que sí, yo no sé de precios de coca, pero pregúntale a tu abuelito y estábamos ahí. Y le dice a mi hijo, ¿dónde ganaste ese dinero? Y se queda la niña así. Y ahora le dice, le digo, mira, a mí me dijo que tú le habías dado dinero. Dice, yo no le he dado nada, mamá. Va a abrir el carro y agarra las monedas. Oh. O lo que se encuentra lo agarra. Dice, ya te dije que no quiero que andes agarrando el dinero, pídelo. Le digo, Jimé, todos te dan, mi vida. Cuando tú pides, te dan, a ti te Sí. dan todo. Y le dice a mi esposo, y si la tomó a platicar algo y le platicó que cuando él era chiquito, agarró dinero de que su mamá vendía dulces y le agarró dinero. Ok. Y que revisó a todos sus hermanos, les revisó la boca y él traía los chocolates en la boca. Oh. Y si me puso una pela, dice, yo sé que le dijo a Jimena, yo sé que es difícil, hija, pero mejor pídeles a tus papás. O Sí. ven y diga, ahorita me regalas un dulce, Sí. pero no andes agarrando, porque eso no, dice, eso no le agrada a Dios. Sí, me estuvo muy bien las cinturonazos que me dio mi mamá, porque jamás volví a agarrar un dulce, nada. Y es Hermana, yo tengo que hablar con la gente de Colorado. Ah. Sobre el dinero, Ah. los cambios. Y pues bueno, es asombroso, ¿no? Como la gracia de Dios rescata a personas ladrones, borrachos. Sí es cierto, pero los niños pegan, hermano. Sí. Y eso, hace fácil, uno lo agarro y ya. eso ahora se dan cuenta que está mal, por eso lo ocultan, pues el pecado hace eso, ¿no? Entonces, primero, ¿qué hace la mujer? Testifica a otros su experiencia con Cristo. Y ella le dice, bueno, me dijo. La parte B, luego, ¿qué hace? Los dirige a Jesús. En esta segunda parte, después de testificar a otros acerca de su experiencia con Cristo, los conduce a Cristo. Les dice, oye, los lleva al pozo. No les dice, oigan, véanme a mí. No, vamos con Cristo. Entonces, ese testimonio de esta mujer hizo que estos samaritanos vean ahí, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Cristo, el Salvador del mundo, el Cristo, ¿no? Ahora, nunca, hermanos, nunca es nuestro testimonio lo que salva a las personas. A final de cuentas, Dios es el que salva y la salvación es del Señor, y eso nos ayuda a estar tranquilos, ¿no? Así que nuestro testimonio es maravilloso cuando lo podemos compartir y le podemos decir a la gente, oye, pues Cristo me sacó de ahí, Cristo me sacó, pero vamos a Cristo, pues, y llevar a la persona. Ahora podemos guiar a la gente a ese Salvador, a diferencia de la mujer en el pozo, a diferencia de ella, no tenemos la opción de llevar literalmente con Jesús a un pozo, ¿verdad? Pero es llevarlos a la palabra, es presentarles el Evangelio y decirles, oye, mira, Dios es así, el ser humano es pecador, Jesús es tu Salvador y tú tienes que responder, hay un arrepentimiento y una fe. Yo lo veo así un poquito. Nuestro testimonio que Sí. sirva para ir al testimonio de Cristo. Ok, O sea, el testimonio de Cristo es todos los evangelios. así es. Entonces, ahí viene la vida de Jesús en cada evangelio. Sí. Y es como que irlo y llevarlos por partes. Mira, te platico un poquito de mí, Sí, pero Cristo me rescató. Entonces, ¿para qué? Para que ellos se queden sí, con lo grande de Así es. Cristo. sí, Entonces, totalmente. Así lo veo. Sí, Y creo que cuando compartimos el Evangelio, pues una de las cosas que hace el Evangelio te libera del pecado. así es. Te libera del pecado. Todo lo que antes eras, tú dices, pues eso antes lo hacía. Ya no somos esclavos. Así es. Ahora va a haber una Por lucha. eso nos sentimos bien cuando predicamos. Porque
porque Dios nos está limpiando al mismo tiempo que está perdonando. Sí. Sí, eso es perfecto. Entonces, fíjense ahí, hay que aprovechar nuestros testimonios para guiar a los incrédulos a quien, a Jesús. Y bueno, Juan, y ahí lo pueden leer a detalle, ¿no? La mujer testifica a otros de su experiencia con Cristo y luego los dirige a Cristo, ¿no? Ahora, algo también interesante es que pues, tenemos la noticia más hermosa, hermanos, en nuestras manos. Tenemos la mejor noticia que puede recibir el mundo, que es el Evangelio. Pues bueno, dice ahí, punto 4, bueno, si quieren regresar para dar un repaso, ¿qué es en la primera hojita, qué es un testimonio personal y qué no lo es? El número 2, razones para compartir el testimonio. Número 3, aprovechemos nuestros testimonios para guiar a los incrédulos a Jesús. Y el número 4, dice un marco general para compartir tu testimonio personal. Ahora, algo interesante es cómo era tu vida antes de Cristo. Ahí está, inciso A, cómo era tu vida antes de Cristo. Este no es un lugar, hermanos, para presumir tu pecado y decirle, es que mírame, yo era. No. Si pecaste amplia y públicamente, o para minimizarlo si llegaste a Cristo a una edad temprana, por ejemplo los niños, y no te revelaste tanto públicamente ahora, sino que este es un lugar para hablar de que tú estabas separado de Cristo, ¿no? De que nadie nace cristiano, eso es importante. Aún los hijos de los pastores, aún los hijos de los evangelistas, de los misioneros, no nacen cristianos, por más de que nazcan en una familia cristiana. Y bueno, algo interesante es que por la gracia de Dios, algunos llegan a conocerlo temprano, otros llegamos a conocerlo más tarde y entender que antes éramos enemigos de Dios. Cuando entendemos eso, decimos, pues yo quiero eso, yo quiero eso. Y bueno, algo también es que podemos a menudo pensar que somos hijos de Dios, y eso es peligroso, pensar que todo el mundo es hijo de Dios. No somos hijos de Dios, y es bueno decirle, mira, la Biblia habla de que somos hijos del diablo, creados por Dios, sí, pero no somos hijos de Dios, ¿no? Entonces es bueno platicar cómo eras antes de Cristo y realmente decirle a la gente, yo antes de Cristo era, no presumirlo, ¿verdad? Pero yo estaba muerto espiritualmente, yo no podía buscar a Dios, yo ni podía leer la Biblia, y eso es algo que el Evangelio va a producir, ¿no? Ahora, ¿cómo? Dice ahí la parte B, ¿cómo llegaste a arrepentirte de tus pecados y creer en el Evangelio? Ahora, hay personas que son muy dramáticas, ¿no? En compartir su testimonio, su conversión. Hay gente que es menos dramática y que dice, pues hay gente que dice, pues yo nada más entendí que era pecador y que Jesús murió por mí. Y hay gente que sí te da detalles, ¿no? Yo hacía, y hasta, yo creo hasta puede llorar, porque es algo que él recuerda, pues. Pero hay gente con otro tipo de personalidad que dice, pues yo nada más entendí el Evangelio. ¿Lloraste? No lloré. ¿Reíste? No, pues tampoco, pero yo entendí que Jesús murió por mí. Entonces es bueno hablar acerca de lo que Dios hace en ese tiempo que nos convierte a Cristo, ¿no? Es bueno hablar eso, hablarles de la muerte de Cristo y de su resurrección es algo bueno. Y pues a final de cuentas, ¿cómo nos apartamos del pecado? Es bueno también decirle a la gente, pues yo antes sí batallaba en esto, ahora ya no lo hago, gracias a Dios, y sé que es por Cristo, no es en mis fuerzas. Ahora posiblemente hay una lucha, pero podemos entender que mis pecados pasados, los que voy a hacer hoy es 23 de mayo, y los que voy a hacer del 24 de mayo para adelante ya fueron pagados en la cruz. Ahora no por eso voy a pecar, ¿verdad? No voy a matar, a robar, a violar, no por eso, ¿verdad? Porque Dios nos dice, pues es que entonces la gracia, eso es un extremo, pues. Sí. Es un extremo y los extremos son peligrosos. Entonces, ¿cómo era nuestra vida antes de Cristo? ¿Cómo llegamos a arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Evangelio? El número C, ¿cómo ha sido tu vida desde que conociste a Cristo, hermanos? Ahora, algo interesante también es que día tras día debemos de aprovechar esas oportunidades para decirle a las personas que no somos perfectos y decirle, hay una lucha, mi vida ha cambiado, yo ahora puedo leer, puedo orar, puedo ir a la iglesia, y eso es algo que me deleita, pues, no es como un trabajo. Por ejemplo, algo que puedan comentar, ¿cómo ha sido su vida de que conocieron a Cristo para acá? ¿Cómo es su vida? Algo que Dios haya cambiado en tu vida, Carlos, algo, lo que sea, que digas, yo ya no hago esto. Por ejemplo, yo ya no voy a bares, y no es como en mis fuerzas. Hubo un deseo recién que me convierto de querer ir al antro,
Y ahora no es como yo paso por los bares y ya ni en cuenta. Antes era, mira, está abierto, podríamos venir al rato. Ya no lo hay, y no hay ese deseo, pues. Yo ya no fumo, ya no digo groserías. No fuma, no dice groserías. Ya Okay. no grito como antes. Ok. Ya no grita. Algo que quieran. ¿Cómo es su vida en Cristo? ¿Qué ha cambiado? Bueno, yo era muy burlón. Eras muy burlón. Era Ok. demasiado, me burlaba mucho de los demás. Ok. Criticándolos de todo, pero físicamente como lo mensos que estaban. Ok. Ok. Ya me hubieras puesto 10 apodos a mí. No, o sea, era así una persona que no me gustaba, sino que No sé. me deleitaba burlarme de la gente, la cara que ponía, la situación que ya después les decía, no es cierto, sí es cierto, pero hice sentir mal a mucha gente. Ok. Y es bueno hablar de cómo necesitamos de la misericordia. Fíjense, la misericordia es lo que Dios no nos da. Dios tiene misericordia y no nos castiga. Dios tiene misericordia. La gracia es lo que nos da algo que no merecemos. Y ahora se ve, hermano, bien respetuoso, bien comprensivo, como que todo lo ve, a todos los ve igual, los trata igual. Ok. ¿Cómo es Sí, Cristo? me burlaba cuando me casé con Angélica. Bueno, con la Mónica. Sí. Angélica. Me burlé del padre ahí en el altar. Cuando se volteaba el padre le hacía caras. Bueno, salía en el video porque era bien burlón. Y estaba risa y risa porque me estaba burlando del padre. Ok. Ahora, va a haber algo, cosas, pero sabemos que es Cristo en nosotros, ¿no? Sí. No somos nosotros. Ellos están viendo a Cristo porque realmente nosotros somos bien miserables pecadores, ¿verdad? Pero algo bueno que hace el Evangelio es eso. Ahora, el punto número D, que está ahí al final en su hojita, dice cómo la persona con la que estás compartiendo el Evangelio puede experimentar lo mismo. Y tú puedes decirle, puedes animarle y puedes decirle, oye, es que cuando tú respondes a Cristo, cuando tú respondes al Evangelio, eso te va a realmente hacer más como Cristo. Eso te va a hacer seguir a Cristo, eso te va a poder llevar a esos pastos delicados, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas es Cristo, es lo que esta mujer experimentó, hermanos. Experimenta el perdón de Dios, la misericordia, la gracia. Él no la juzga, Él le habla, es un hombre, y esa persona va a experimentar eso. Van a poder imitar a Jesús. Y ahora tu testimonio, si quieres eso anotarlo, debe apuntar a Cristo. Tu testimonio debe apuntar a Cristo, y tu llamado al arrepentimiento debería ser lo mismo. Otra vez, tu testimonio debe apuntar a Cristo. Tu testimonio debe apuntar a Cristo y tu llamado al arrepentimiento debería ser lo mismo. Ahora, tú debes de invitar a estas personas a que consideren a que Jesús es el que cambia tu vida, ¿no? Jesús te da nueva vida en Él, y anímalos, diles, oye, Dios puede cambiar tu vida, tu manera de pensar, tu manera de ser. Eso lo hace Cristo, ¿no? Ahora, por ahí, hoy terminamos un poquito antes. Tarea, dice a la vuelta, tarea. Sí. Vas a continuar orando por un corazón que vea a las personas perdidas como Dios las ve. Dios ve a los perdidos y Dios quiere salvar a los perdidos. Dice Pedro que Él es paciente y Él espera que todos procedan al arrepentimiento. Debes continuar orando entonces por un corazón que vea a las personas perdidas como lo hace Dios. Ve a las personas, fíjate, cuando platiques con alguien, vela como alguien que va camino al infierno. Y trata de compartirle el Evangelio en ese momento o la próxima vez que lo veas. Debes continuar orando para que se abran las puertas al Evangelio. Pablo oraba y Pablo le dice, pues oren por mí para que Dios abra puertas. Es algo que podemos orar. Y bueno, debemos continuar orando por las personas perdidas en nuestra área de influencia. Por ejemplo, la hermana Leti, que va a lo de los desayunos estos de Herbalife. Ahí hay mucha oportunidad de compartir, hermanito. Ahí hay oportunidad. Bueno, porque primero observo, escucho, ahora sí que las analizo, oro por esta persona, y Dios pone todo. Apenas una señora estaba platicando que ella se daba cuenta de las personas porque las veía a los ojos y sabía cómo eran buenas, malas y todo. Yo estaba escuchando y dijo que encontró a una señora en la combi. Dijo, es que todas las mujeres son bonitas, todas, solo una fea he encontrado, dice. La vi en la combi, la vi en los ojos y traía al diablo, era el diablo. Ella traía un pecado mortal. Yo estaba sentada
voltea y me dice, ¿usted cómo piensa, señora Leti? ¿Verdad que trae como pecado mortal? Y le digo, la Biblia dice que todo pecado nos lleva a la muerte, todo, así sean hasta sus malos pensamientos. Sí. ¿Cómo? Le digo, sí. Y saqué mi Biblia y empecé a platicar con ella, le empecé a decir que pues todos vamos directamente al infierno y todos somos, como dijo, hijos del diablo. Okay. Somos no dices que todos somos hijos de Dios, le digo, no, somos creación de Dios. Sí. Hijos de Dios son los que reciben a Jesucristo. Sí. ¿Y usted sabe dónde se ve cuando se muera? Y dice, es que ahorita yo no tengo tiempo de hablar de eso. Ah, de morirme. Sí. ¿Tú para qué me preguntas? Ajá, y le digo, no se preocupe, le digo, cuando tenga tiempo platicamos. Okay. Se quedó así, algún día, y se levantó, cóbrame mi desayuno y se fue. Dije, Señor, tú vas a hacer la obra en ella. Sí. Y hay mucha posibilidad de compartir ahí, Sí. hermanito, porque pues en todos lados hay pecado, ¿no? Sí, sí, sí. Y como son puras mujeres, pues se despepitan cada cosa. Entonces yo estoy orando y todo, ya me acerco a una, a veces las veo solitas sentadas llorando, me acerco y empiezo a compartirles el evangelio. Y pues Dios, incluso la del desayuno, ya le hemos compartido mi esposo y Ya lo yo. escuchó como 20, 30 veces. Sí, y para todo me pregunta y ha venido a la iglesia, pero como que todavía no se deciden, son muy católicos, pero Dios va a hacer la obra. Amén. Sí, Dios no, va a no. hacer la obra, hermano. Dios la va a usar ahí, al hermano Adrián acá en las construcciones, a Carlos en Chiapas, hola, a Emma ahí con sus papás, Sí. con sus compañeros. A final de cuentas Dios nos usa, ¿no? Y bueno, les voy a dejar una tarea, compartir su testimonio con alguien esta semana, pero ese testimonio debe apuntar ¿a quién? A Cristo. Y deben recordar que nuestro llamado al arrepentimiento debería ser lo mismo, ¿no? Y llamarlos al arrepentimiento, arrepiéntete de tus pecados si creen que eso es bueno. Entonces, pues vamos a orar para terminar. Entonces, hemos visto cuatro temas. El uno fue, ¿te interesa lo que a Dios le interesa? El evangelismo y el propósito de Dios en la historia. El número 2, ¿cuál es nuestro papel en el evangelismo? Y eso vimos, la soberanía y la responsabilidad del hombre. La de la clase pasada, ¿qué es el evangelio? La definición de la verdad que salva a los pecadores. Y el día de hoy, ¿y a ti qué te pasó? Aprende a cómo compartir el evangelio a través de tu testimonio, ¿no? Y acuérdense que nuestro testimonio lleva a la persona a Cristo. Cierren sus ojos. Dios, gracias te damos en esta mañana, principalmente porque podemos recordar hoy en esta maravillosa mañana que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias porque hay un solo Dios y un solo mediador entre tú, Dios, y nosotros hombres, que es Jesucristo hombre. Y gracias también te damos porque Él, siendo en forma tuya, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a ti, Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros, nació en un pesebre, nació de María, en un lugar muy pobre. Él vive una vida perfecta, Él es tentado en todo, hasta por el mismo Satanás. Él lleva a la cruz nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestros dolores. Y dice tu palabra que aún así le ignoramos, porque Él fue como un cordero, fue llevado al matadero. Y pues Dios, ahora podemos recordar que en esa cruz tú derramaste tu ira, Él experimentó el infierno por esas 3 horas. Y ahora podemos saber que cuando Él dice consumado es, Él termina esa obra. ¿Cuál obra? La de salvarnos. Y gracias también porque Cristo al morir en la cruz nos hace santos, como si nunca hubiéramos pecado. Gracias porque Él nos justifica, nos hace justos delante de ti, nos hace santos y hasta nos glorifica. Sabemos que eso será en su segunda venida, pero también sabemos que si hemos resucitado con Cristo, porque Él al tercer día resucita, podemos poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que, pues Dios, gracias por tu Hijo, gracias también porque Él intercede a tu diestra por nosotros, y gracias también porque Él prometió a los discípulos y a nosotros también estar todos los días hasta el fin del mundo. Así que anhelamos que Cristo venga por segunda vez. ¿Cuándo es? No lo sabemos. Tu palabra nos lo dice, pero tú ya sabes el tiempo exacto. Así que Dios, te pido por este tiempo que tuvimos, porque podemos recordar de dónde nos sacaste, podemos recordar lo que ahora somos en Cristo. Somos nuevas criaturas, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por ti, Dios. Así que nuestra tarea es anunciar las virtudes de aquel
que nos llamó de las tinieblas a tu luz, maravilloso Dios. Así que oramos para que esta semana abras puerta para compartir el Evangelio al menos con una persona. Usa a cada uno de los que escuchen esta clase en un futuro y de los que estamos aquí presencialmente, de que Dios tengamos un corazón por los perdidos, de que tengamos un corazón por esas almas que van camino al infierno y que podamos predicarles el Evangelio y llevarlos a Cristo, no a nosotros, sino llevarlos a Cristo. Y pues ayúdanos a ser más como tu Hijo Jesucristo y menos como nosotros, menos como Omar, menos como Carlos, menos como Emma, menos como Adrián, menos como Leti, menos como Rodolfo. Ayúdanos, Dios, a ser menos como nosotros y a reflejar más a Cristo. Así que pues gracias te damos, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no es un don de nosotros, es un don tuyo. Gracias por eso. Descansamos en que la salvación es tuya. En Cristo Jesús. Amén.